Bienvenidos al nuevo curso de trabajos en caliente del ARI Contratistas. En este curso vamos a explicar qué es un trabajo en caliente, las recomendaciones para prevenir sus riesgos y peligros y el procedimiento adecuado de trabajos en caliente. Antes de todo vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué son los trabajos en caliente? Al hablar de trabajos en caliente, nos referimos a cualquier tipo de actividad o trabajo que involucre o incluye el uso de llama abierta, soldadura, corte, perforación, fusión o fundición de sustancias o metales, o también operaciones similares a las ya mencionadas, capaces de provocar incendios, explosiones, chispas o llamas con el calor o temperatura suficiente como para encender materiales inflamables y que supongan un riesgo potencial de incendio. Dentro de las tareas más comunes consideradas como trabajos en caliente, tenemos a las actividades que requieren electricidad, gas para soldar, oxicorte y operaciones de corte abrasivas. Y para ser más específicos podemos mencionar a los trabajos de soldadura por arco eléctrico, con llamas abiertas o por gases oxicombustibles, corte con gas o arco eléctrico, el trabajo de esmerilado, pulido o actividades que generen chispas de cualquier tipo. Pueden ser chispas eléctricas, por fricción o por impacto. Trabajos eléctricos en áreas con atmósferas inflamables o explosivas. Cualquier actividad con producción de llamas abiertas o producción de calor. Y superficies calientes, como sopletes para soldaduras o cortes, y gases calientes. Normalmente aplica cuando se utilizan equipos de soldadura oxacetílenica, pulidoras o amoladoras con disco de pulido, esmeriles o amoladoras con disco desmerilado, y equipos que realicen operaciones similares a las ya mencionadas. Peligros de los trabajos en caliente. Uno de los principales peligros de los trabajos en caliente es que tienen el potencial de unir las tres partes del triángulo de fuego, la fuente de calor, con el oxígeno y el combustible. El calor que es producido por los trabajos en caliente y que forma un riesgo latente cuando se está trabajando. El oxígeno que está presente en el aire del ambiente de trabajo. En algunas actividades de soldadura incluyen oxígeno puro y pueden provocar un enriquecimiento de oxígeno en el ambiente mayor al 22% por volumen en estos lugares y convertir el ambiente en altamente explosivo. El combustible, que incluye cualquier cosa que pueda encenderse. Por ejemplo, tenemos los siguientes: materiales combustibles sólidos como trapos, papel, cartón, mobiliarios, materiales de construcción como madera, plástico, aislamiento, materiales para techado, incluso aquellos en espacios ocultos. Líquidos o gases inflamables, tales como combustible líquido, pintura, solventes para limpieza, etc. Cuando estos tres componentes del triángulo de fuego entran en combinación, pueden desencadenar un incendio de grandes proporciones si no se tienen las precauciones adecuadas. ¿Qué otras consecuencias pueden tener los trabajos en caliente? Lesiones oculares debido a la luz infrarroja emitida por la soldadura de arco eléctrico, quemaduras por contacto con partes calientes o en altas temperaturas, amputaciones por manejo de herramientas de poder, electrocución por contacto directo o indirecto con partes energizadas, daño a los pulmones o daños respiratorios por respirar los humos o vapores producidos por las actividades en caliente, y muerte, en algunos casos donde no se aplica ninguna medida para controlar los riesgos de los trabajos en caliente. Los trabajos en caliente siguen siendo una de las principales causas de incendios en actividades industriales y comerciales. Los incendios originados a partir de trabajos en caliente generan muertes, lesiones y pérdidas de propiedades por cientos de millones de dólares cada año y que podrían evitarse. Cuando todos cumplen con las prácticas para trabajos en caliente, estos incendios pueden prevenirse. El riesgo en los trabajos en caliente es alto porque se introduce un peligro de incendio. Es por ello que la primera recomendación sobre seguridad es determinar si existe una alternativa para los trabajos en caliente. De esta manera se evita efectuar el trabajo en caliente y se minimiza el riesgo. En 1979, John Capana, de 20 años de edad, fue subcontratado para realizar tareas de mantenimiento en una refinería de Nueva Jersey.
En realidad ya nos habíamos retirado de la refinería y nos llamaron nuevamente para realizar una última tarea que consistía en demoler una vieja estación de bombeo. Nos dijeron que era una estación de bombeo de agua, pero no era una tubería de agua, sino una tubería de petróleo. Tratamos de desarmar la bomba, comenzando con la extracción de los pernos de las bridas. Estaban tan corroídos que no podíamos aflojarlos por los medios convencionales, y por eso decidimos usar un soplete oxiacetilénico. Apenas separamos la brida, esta explotó. Me quemé más del 90% del cuerpo. Después de 30 años y 75 cirugías, el señor Kapana ahora ayuda a otros sobrevivientes quemados mientras se recuperan de sus heridas, frecuentemente sufridas en el trabajo. No pienses que algo tan trágico como esto no puede pasarte a vos o a un ser querido. Esto puede sucederle a cualquiera. La vida de John Kapana cambió para siempre por un accidente durante un trabajo en caliente. Soldar, cortar, triturar son aparentemente tareas de rutina, hasta que de repente las chispas o el calor incendian los vapores inflamables. Hechos y cifras de los peligros de trabajos en caliente. Al observar los datos desde el año 2013 hasta el año 2017, queda en claro lo peligrosos que pueden resultar los trabajos en caliente, tanto para el público como para los socorristas. En el informe del año 2019 de la NFPA, correspondiente a incendios estructurales causados por trabajos en caliente, reveló las siguientes estadísticas. 4.630 incendios estructurales con trabajos en caliente por año. De estos incendios con trabajos en caliente, el 57% se produjo en o sobre propiedades no residenciales y el 43% se produjo en o sobre residencias. 15 muertes de civiles por año a causa de estos incendios, 198 lesiones de civiles por año a causa de estos incendios, 355 millones de dólares por daños directos en propiedades a causa de estos incendios, y 5 muertes de bomberos, esto entre el año 2001 al año 2018. Maneras de minimizar los peligros de trabajos en caliente. Un proceso para reducir los peligros de los trabajos en caliente se denomina reconocer, evaluar y controlar. Este proceso se centra en lo siguiente. Primero, reconocer. En este caso, consiste en determinar si existen riesgos de incendio antes de comenzar los trabajos en caliente. Segundo, evaluar, que consiste en determinar si existen peligros, especialmente peligros que pudieran avivar un incendio, como líquidos, gases inflamables o combustibles, y combustibles simples. Y por último, controlar, que es tomar las medidas necesarias para eliminar o minimizar los peligros. Importante, identificar alternativas para los trabajos en caliente. Siempre que sea posible, se pueden evitar los peligros de los trabajos en caliente utilizando métodos alternativos más seguros, como por ejemplo, en algunos casos las piezas metálicas no necesariamente se tienen que soldar y pueden unirse con tornillos en lugar de ser soldadas, como por ejemplo las tuberías atornilladas o bridadas. Y en lugar de realizar algún corte con soplete o amoladora con disco de corte, podrían cortarse con cizallas hidráulicas o manuales, o sierra de mano, para evitar los riesgos y peligros de los trabajos en caliente. Peligros del trabajo en caliente. Todas las semanas nos enteramos de algún accidente durante un trabajo en caliente. Se convirtió en uno de los tipos de incidentes más significativos investigados por CSB en términos de muertes y de frecuencia. CSB determinó que desde 1990 las soldaduras, cortes y otros trabajos en caliente o cerca de tanques de almacenamiento de productos inflamables causaron incendios y explosiones que llevaron a más de 60 muertes. En febrero de 2010, CSB publicó un boletín de seguridad que resumía 7 lecciones clave para evitar accidentes durante trabajos en caliente. El boletín se publicó después de una explosión trágica en la que murieron 3 operarios de una fábrica de papel en Wisconsin, e incluía otros 10 accidentes graves durante trabajos en caliente investigados o analizados por CSB. El mensaje principal del boletín de seguridad de CSB es que se debe realizar una evaluación de riesgos efectiva y el monitoreo de gas antes de cualquier trabajo en caliente.
El uso adecuado de detectores de gas combustible podría evitar muchos de estos accidentes y salvar vidas. 5 de junio de 2006, centro de producción de petróleo en un área rural del centro de Mississippi, operado por la compañía Partridge Raleigh. Todos los trabajadores son contratistas empleados por Stringer Oilfield Services para instalar tanques y cañerías en el sitio. Tenían planificado conectar una tubería entre 2 de los 4 tanques del sitio. Vaciaron un tanque de almacenamiento y después lo controlaron para identificar hidrocarburos inflamables por medio de una técnica peligrosa y poco confiable: insertar un soplete de soldar encendido en el tanque. Como no observaron llamaradas, los trabajadores creyeron que era seguro realizar el trabajo. Sin embargo, dentro de uno de los otros tanques había quedado petróleo crudo que se calentó con el sol de la mañana. El vapor de este petróleo fluyó al interior de un tanque adyacente y escapó a través de una cañería abierta, a tan solo 1 metro del lugar en que los trabajadores iban a soldar. Las chispas generadas por el proceso de soldadura hicieron que el vapor inflamable comenzara a arder. Las llamas retrocedieron al tanque de almacenamiento, produciendo una explosión que hizo estallar la tapa del tanque y la escalera en la que había 3 trabajadores. Las llamas se extendieron a través de una cañería de rebase al otro tanque y provocaron una explosión aún más violenta. 3 trabajadores murieron y el cuarto sufrió heridas graves. Los investigadores de CSB determinaron que no se usaron detectores de gas en ningún momento antes o durante el trabajo en caliente. Partridge Raleigh no estableció requerimientos de seguridad para sus contratistas y el contratista no proporcionó a sus empleados capacitación sobre trabajo en caliente. Los accidentes durante trabajos en caliente afectan a los trabajadores de la industria del petróleo y gas, y también a los de otros sectores, tales como la producción de alimentos, papel y el tratamiento de aguas residuales. Vamos a ver los pasos que debemos de seguir antes de iniciar los trabajos en caliente. Primero, planifique el trabajo. Identifique dónde, con quién, cómo y con qué herramientas y equipos se van a realizar. Por ejemplo, si va a utilizar una moladora, asegúrese de contar con todos los accesorios completos y en buen estado, como mango del equipo, disco, guardas de protección, cables, etc. Y en caso de usar máquina de soldar, asegúrese de contar con tenazas en buen estado, terminal a tierra, selectores aislados, entre otros. Paso número 2. Identifique todos los riesgos, peligros y medidas de control asociados a la tarea realizando el llenado del ATS y el PETAR de manera correspondiente. Paso número 3. Todo trabajo en caliente como mínimo debe de contar con 2 trabajadores, el ejecutor y un vigía que deberá controlar el entorno de trabajo de posibles incendios o amagos de incendios. Paso número 4. Solo puede realizar los trabajos en caliente el colaborador que esté debidamente capacitado y haya demostrado su competencia para el uso de los equipos y que comprenda y aplique los controles asociados a los riesgos. Paso número 5. Antes de iniciar el trabajo en caliente, informe si tiene alguna condición de salud que le impida realizar la actividad de manera cómoda y segura. Paso número 6. Se debe preparar el área y entorno alejando todo el material inflamable y sustancias químicas cercanas a la zona de trabajo. Paso número 7. El material inflamable o combustible que no pueda ser aislado debe ser cubierto por lonas o mantas ignífugas. Paso número 8. Verificar que los equipos eléctricos no tengan empates, que cuenten con puesta a tierra, para evitar chispas que puedan generar explosiones o contacto con energía eléctrica. Paso número 9. Si el trabajo es realizado en la intemperie, no se debe realizar si las condiciones del clima no son aptas, como por ejemplo, fuertes vientos, lluvias, tormentas eléctricas, etc. Paso número 10. No caliente, corte o suelde recipientes que hayan contenido sustancias inflamables, explosivas o que por reacción con el metal del contenedor o recipiente generen compuestos inflamables o explosivos. Paso número 11. Inspeccione el área de trabajo. Debe estar libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos. Paso número 12.
Las chispas pueden escaparse por grietas o agujeros en las paredes, suelos, ventanas rotas o por entradas abiertas. Por esta razón verifique que no existan estas condiciones. Paso número 13. Verifique y tape todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o sus vapores. Por ejemplo, recarga de baterías de montacargas, entre otros. Paso número 14. Revise y mantenga siempre cerca durante la actividad extintores debidamente inspeccionados y acordes al riesgo, es decir, no menores a 6 kilogramos de agente extintor de polvo químico seco. Paso número 15. Asegure que siempre se proteja o aísle al personal o áreas cercanas contra las radiaciones lumínicas y chispas. Esto se puede hacer mediante mamparas, muros o por medio de un aislamiento total del área. Paso número 16. Inspeccione el equipo a utilizar ya sea para soldar, cortar o pulir. Verifique que los sistemas de detección, alarma y control estén en funcionamiento. Solo deshabilite los específicos donde se va a realizar el trabajo. Paso número 17. Utilice los elementos de protección según el tipo de equipo a utilizar y según los riesgos asociados a la tarea. Paso número 18. Luego de validar e inspeccionar todas las condiciones de seguridad, es necesaria la autorización del ATS y PETAR. Para ello deben solicitar el aval del supervisor, jefe o encargado. Paso número 19. El emisor de permisos y los colaboradores que ejecutan la tarea deben evidenciar permanentemente el ATS y PETAR en el sitio de trabajo y durante todo el turno. Cabe mencionar que tanto el ATS como el PETAR solo son válidos si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y el personal autorizante como supervisores o jefes o encargados. Acá te está dando de comer, te está dando la mamadera. Y acá lo mirás como preguntándole, ¿qué estás haciendo? Clyde y yo estuvimos casados casi 2 años, juntos estuvimos unos 7 años, y tenemos una niña que se llama Leah Jones y está por cumplir 8. Tenía 3 años cuando él murió. Él hacía trabajos generales de mantenimiento en la planta de tratamiento de agua Bethune en la ciudad de Daytona Beach. Yo creía que él tenía un trabajo normal, es decir, de las 7 a las 15:30, de lunes a viernes, tan seguro como el mío, y ni en 1.000.000 de años se me hubiera ocurrido que él podría morir en una explosión. 11 de enero de 2006. Clyde Jones estaba operando la grúa en la planta de tratamiento de aguas residuales, mientras otros 2 trabajadores estaban en una barquilla, quitando un techo de acero que cubría 2 tanques de almacenamiento de químicos. Uno estaba vacío, el otro contenía unos 11.000 litros de metanol altamente inflamable. Pero no se exigió ni se realizó una prueba de gas combustible. Los trabajadores usan un soplete oxiacetilénico para cortar el techo en secciones. Debajo de ellos, el vapor del metanol se ventila desde la parte superior del tanque, mientras el sol matinal calienta el líquido que está adentro. Las chispas del soplete alcanzan el metanol venteado y hacen que éste se inflame. El fuego alcanza un arrestallamas corroído e ineficaz y continúa al interior del tanque. Las llamas se dispersan instantáneamente inflamando el metanol que está en el interior. El metanol encendido se eyecta con fuerza de las tuberías rotas y envuelve a los 2 trabajadores que estaban en la barquilla. Solamente uno de ellos sobrevive. Las llamas envuelven la cabina de la grúa en donde está sentado Clyde Jones. Cuando trasladaron a Clyde al hospital, él y yo pudimos hablar apenas 10 minutos antes de que lo entubaran. Él me dijo que me amaba, que cuide a las niñas. Él sabía que estaba mal, pero no sabía que estaba tan mal y me pidió que le prometiera que me quedaría con él hasta el final. Y le dije, sí, te lo prometo. Al día siguiente de la explosión en la planta de tratamiento de aguas residuales, Clyde Jones, esposo y padre de 40 años de edad, falleció. Los accidentes ocurridos en Bethune y en Patridge Rally demuestran la necesidad de controlar la atmósfera para identificar niveles peligrosos de vapor inflamable. Pero ese control debe realizarse adecuadamente. Las técnicas de control ineficaces pueden ser tan peligrosas como la falta de control.
17 de julio de 2001, refinería de Motiva Enterprises, ciudad de Delaware, estado de Delaware. Varios contratistas están reparando una pasarela en una playa de tanques de ácido sulfúrico. Como parte de sus tareas, deben cortar cerca del tanque 393, que contiene ácido sulfúrico residual e hidrocarburos inflamables. Pero el tanque está extremadamente corroído y tiene orificios en su techo y cubierta. Alrededor de las 7:45, los operadores de Motiva usan un detector de gas combustible para probar la atmósfera alrededor del tanque 393. No se detectan vapores inflamables. Después de esa vez, no volvieron a probar la atmósfera. Pero a medida que el día avanza, la temperatura sube 14 grados, calentando el contenido del tanque y produciendo vapor que escapa a través de los orificios. Pero los trabajadores no son conscientes del peligro creciente. A eso de la 1:30 p.m., una chispa de un sistema de arco eléctrico enciende el vapor y causa una poderosa explosión. El tanque colapsa y se produce el escape de 1000 metros cúbicos de ácido sulfúrico altamente corrosivo. El ácido sulfúrico se desborda del dique de contención y de los sistemas de agua residual. Casi 380 metros cúbicos llegan al río Delaware, matando peces y otras especies acuáticas. Un empleado subcontratado que había estado trabajando en la pasarela murió en el accidente. Su cuerpo nunca fue encontrado. Otros 8 empleados sufrieron heridas. Los detectores de gas combustible deberían usarse como rutina para identificar y controlar atmósferas inflamables antes y durante trabajos en caliente. Accidentes más recientes ilustran la misma elección clave. El control de gas se realizó en Conagra Foods en Boardman, Oregon, el 16 de febrero de 2009, pero no se hizo en las inmediaciones del área en la cual se realizaría la soldadura. Las llamas encendieron el gas inflamable de materia descompuesta debajo de un tanque clarificador de agua, causando una explosión que mató a un trabajador. 3 trabajadores subcontratados murieron en una terminal de combustible de TEPCO mientras usaban un soplete para cortar el techo de un tanque de gasolina. Las pruebas del gas se realizaron a las 7 a.m., al comienzo del turno de trabajo, pero no se repitieron cuando los trabajadores volvieron del almuerzo ni cuando comenzaron el trabajo en caliente. La medición continua de presencia de vapores inflamables podría haber evitado estos trágicos accidentes que causan muertes, lesiones e impacto ambiental. También son importantes otras prácticas de seguridad adecuadas. Siempre que sea posible, se debe evitar el trabajo en caliente o considerar métodos alternativos tales como corte en frío o hidráulico. Antes de comenzar un trabajo en caliente, realizar una evaluación integral de los peligros. Es posible que algunas veces el personal no sea consciente de los procesos que podrían liberar vapores inflamables. En 2008, 3 trabajadores murieron y 1 sufrió heridas en Tomahawk, Wisconsin, en la empresa Packaging Corporation of America, que fabrica embalajes corrugados y cartón para contenedores. Las chispas de un proceso de soldadura encendieron el gas hidrógeno inflamable de un tanque de almacenamiento de 24 metros de alto. Los empleados desconocían que los microbios estaban produciendo el gas a partir de la descomposición de fibras dentro del tanque. Monitorear el área en la que se realizará el trabajo en caliente y eliminar fuentes potenciales de productos inflamables, aún en equipos que no se usen directamente en la tarea. Por ejemplo, en Partridge Rally, el vaciado y la purga del tanque de petróleo crudo cercano hubiera eliminado la fuente de productos inflamables. Usar permisos escritos que identifiquen específicamente el trabajo que se realizará y las precauciones necesarias. En la planta de aguas residuales de Bethune no había un sistema de permisos. Proveer supervisión de seguridad para contratistas externos que realizan trabajo en caliente. 2 subcontratistas murieron en La Rue, Ohio, el 19 de octubre de 2008, cuando se produjo una explosión mientras estaban soldando por encima de tanques de almacenamiento de petróleo crudo, propiedad de Mar Oil. La compañía no contaba con un programa formal para seleccionar o supervisar contratistas. Y por último, capacitar al personal sobre los peligros del trabajo en caliente. Cuando la tarea incluye algún trabajo en caliente, es necesario reforzar la capacitación y se deben implementar medidas de seguridad para cerciorarse de que las personas que están realizando el trabajo se sientan seguras y bien capacitadas. Use todos sus recursos. Capacítese todo lo posible y obtenga la mayor cantidad de información sobre el trabajo a realizar y realice el trabajo con sumo cuidado. A pesar que los peligros de los trabajos en caliente son muy conocidos, las muertes y las lesiones graves continúan ocurriendo.
CSB piensa que el cumplimiento de las lecciones vistas aquí pueden ayudar a evitar futuros accidentes en el trabajo en caliente. A continuación vamos a revisar cuáles son los pasos que debemos seguir durante los trabajos de soldadura. Primero, mantener los controles determinados en la planificación. Si estos controles se desmejoran o cambian, se debe suspender de inmediato el trabajo y comunicar al emisor o a quien corresponda. Segundo, se debe inspeccionar periódicamente el lugar de trabajo para verificar posibles focos de ignición, incluso en los recesos y en el almuerzo. Y por último, para informar algo a la persona que se encuentra trabajando en caliente, colóquese frente a él o espere a que termine la labor, para evitar movimientos bruscos del trabajador y ocasionar un accidente cuando quiera voltearse con el equipo encendido. A continuación vamos a revisar cuáles son los pasos que debemos seguir después de los trabajos de soldadura. Deje ordenado y aseado el lugar de trabajo y recuerde inspeccionar el lugar por lo menos 30 minutos después para validar que no se presente ningún amago de incendio por presencia de chispas. Y finalmente, en caso de daño o deterioro de algún equipo o herramienta, debe notificarlo para que los equipos sean revisados. Igualmente, si se presentó un incidente o accidente laboral, se debe notificar y proceder con los procedimientos establecidos. Importancia de contar con un vigía o vigilante de los trabajos en caliente. Los trabajos en caliente deben de contar con un vigía. Este vigía debe estar capacitado y entrenado para atender cualquier amago de incendio. Debe saber usar los distintos métodos de prevención de incendios y también debe saber actuar frente a un amago de incendio, es decir, cuando se esté generando un incendio en un principio. A continuación vamos a ver un video que nos muestra la importancia de contar con este tipo de vigía.
Como se puede apreciar en el video, se está realizando un trabajo de soldadura dentro de un taller mecánico. En dicha actividad, el soldador está pendiente del trabajo de soldadura, pero no se percata que al estar soldando en la parte superior, las chispas de soldadura, al hacer contacto con el material de los asientos, provocan la aparición de flamas de fuego que luego se extienden a todo el interior del vehículo. Uno de los trabajadores presentes en el taller se percata del incendio y alerta a todos los presentes. El soldador procede a retirar los equipos de soldar. Otro de sus compañeros corre rápidamente para accionar el botón que baja el vehículo de la plataforma elevadora y otro trabajador corre para agarrar el extintor y de esta manera tratar de extinguir las llamas que envuelven el interior del vehículo. Abre la puerta y en ese momento las llamas casi le queman las manos. Echa el contenido del extintor al interior del vehículo y otro de los trabajadores con un balde echa agua para ayudar a extinguir el incendio vehicular, que felizmente llega a ser contenido por los trabajadores. ¿Cuáles son los procesos más comunes considerados como trabajos en caliente? Los principales y más comunes procesos considerados como trabajos en caliente son los siguientes. La soldadura y corte con soplete de gas. En este proceso se usa el calor del fuego para unir o cortar el metal. La soldadura y corte por arco. En este otro proceso se genera un arco eléctrico entre un electrodo y un material base metálico con la finalidad de unir o cortar metales. El esmerilado. Se trata de una rueda de esmeril que gira a altas revoluciones por minuto para cortar el metal. La soldadura fuerte y blanda. En este tipo de soldadura se usa el calor para fundir un metal de relleno como el estaño o plomo. Este tipo de soldadura es muy utilizada para los circuitos electrónicos. Peligros derivados de los principales trabajos en caliente. Tenemos los siguientes principales peligros. El material combustible en altas temperaturas, el calor intenso, las chispas o las salpicaduras de metal que se producen durante el trabajo en caliente pueden crear peligros de incendio. Descarga eléctrica. Si se tocan dos objetos metálicos cargados con electricidad, usted formará parte del circuito eléctrico. Los voltajes más altos aumentan el riesgo de lesión o de muerte. Arco eléctrico. El arco eléctrico se produce cuando una corriente eléctrica sale de su trayectoria prevista y viaja a través del aire de un conductor a otro o también a la tierra. Las altas temperaturas. Debido a la energía radiante, las chispas o la salpicadura de metal pueden provocar quemaduras graves. Los humos metálicos. La fundición de los metales genera humos metálicos que pueden provocar daños a la persona que los inhala. La luz intensa o luz altamente resplandeciente de la soldadura por arco puede provocar daños graves a los ojos. Y ahora vamos a ver los riesgos derivados de los principales peligros por trabajos en caliente. Entre los principales riesgos tenemos a las quemaduras, que son provocadas por el material combustible a altas temperaturas que puede estar derretido o también tener partes calientes. La electrocución por descarga eléctrica, principalmente por los trabajos con equipo de soldadura por arco eléctrico, donde se utilizan distintos niveles de voltaje y se trabaja con elementos conductores. La electrocución por arco eléctrico, el hacer contacto o interponer partes metálicas sin las protecciones o aislamiento debido puede provocar la inducción de cargas eléctricas y daños a la persona. Se debe proporcionar resistencias de puesta a tierra y equipo de protección personal adecuado. Incrustación de partículas o quemaduras por metal fundido en los ojos y el rostro. La proyección de chispas o esquirlas a los ojos, proyección de metal fundido, que pueden hacer contacto violento con la cara, las extremidades, etc. Intoxicación por humos metálicos. La quema o fundición de metal genera humos del tipo metálico que al ser respirados por las personas les puede generar intoxicación o daño al sistema respiratorio. Irritación de los ojos. La luz ultravioleta, generada en los procesos de soldadura, genera deslumbramiento e irritación en los ojos de las personas que no están debidamente protegidas. ¿Qué controles se deben usar para los trabajos en caliente? Para controlar las quemaduras, se debe instalar las protecciones como guardas o pantallas de los equipos, usar uniforme adecuado, mandil de cuero con escarpines y guantes caña larga. No deje los electrodos en lugares húmedos. Asegúrese que los sitios donde se realizan los trabajos de soldadura se encuentran secos
y libres de humedad. Caso contrario, controle y aísle los lugares donde se realizarán las actividades. Inspeccione las extensiones y asegúrese que sean adecuadas para los trabajos que va a realizar. Acomode bien los cables y evite que generen obstáculos para los transeúntes y para usted mismo. Use las barreras de protección mecánica de los equipos de poder, como las guardas mecánicas de las amoladoras y esmeriles. De igual forma, utilice los CPPs como las caretas de protección visual para evitar el impacto de proyecciones al rostro de partículas y metal fundido. Si va a trabajar en espacios como tanques, cilindros, entre otros, que anteriormente contenían materiales inflamables o tóxicos, límpielos minuciosamente, ventile y purgue estos espacios. Ventile adecuadamente la zona de trabajo para controlar la exposición de gases y humos dentro del ambiente. Use respiradores para humos metálicos. En espacios confinados se evaluará la calidad del aire, los posibles contaminantes y las fuentes de ignición. No ingrese equipos de soldar en espacios confinados. Coloque cortinas para soldadura para proteger a terceros de la luz intensa. Se debe usar lentes de protección con filtro ultravioleta. Quite todo el material combustible a una distancia de 20 metros aproximadamente del área de trabajo, y también los ubicados al otro lado de las divisiones que serán soldados o cortados. Evite trabajar cerca a materiales combustibles no removibles, como pisos de madera. Si no se puede evitar, hay que cubrirlos con mantas contra incendios u otro material no combustible, a fin de contener las chispas. En algunos casos, donde no se pueda controlar los riesgos de incendio, es posible que se prohíba los trabajos en caliente. Use una cortina de soldadura para proteger a los empleados de la exposición directa a los rayos ultravioleta durante las tareas de soldadura y corte por arco. Ahora vamos a ver las recomendaciones para trabajar con el equipo de soldadura por arco eléctrico. Reglas para una soldadura de arco eléctrico segura. Use solo empalmes y cables en buen estado y perfectamente aislados. Mantenga secos y libres de humedad el cable y las extensiones a utilizar. Cuando se suspende el trabajo, apague el equipo. Deje siempre el portaelectrodos depositado encima de objetos aislantes o colgado de una horquilla aislada para evitar contactos eléctricos a tierra o con otras estructuras. Soldadura por arco eléctrico. Para evitar descargas eléctricas y peligros asociados a las radiaciones ultravioleta, infrarrojas y a la luz visible muy intensa, debe de llevar la siguiente protección. Lleve los guantes aislantes protectores. Cubra sus brazos. Los rayos ultravioleta del arco pueden quemarle la piel. Use pantalla protectora facial con cristales absorbentes de la luz ultravioleta. Si necesita corrección visual, nunca utilice en este caso lentes de contactos. Sus ayudantes también deben de llevar gafas con protección lateral y cristales absorbentes, absteniéndose igualmente de utilizar lentes de contacto. Su cara debe estar como mínimo a 30 centímetros del arco de soldadura mientras realiza los trabajos. Si a su alrededor hay otros puestos de trabajo, debe protegerlos de las radiaciones usando pantallas, mamparas o paredes aislantes adecuadas. Y por último, debe tener cerca del lugar de trabajo un extintor de 6 a 9 kilos de polvo químico seco. Veamos también las recomendaciones necesarias para trabajar con amoladora portátil. Recomendaciones para operaciones con amoladora portátil. Para operaciones como esmerilado, pulido, lijado, corte con disco, desbaste, se debe de usar EPPs básicos y adicionalmente equipos de protección específicos como los siguientes: lentes de seguridad antiempañantes, careta facial, en este caso careta de esmerilar, adosada al casco, guantes de cuero blando, mandil de cuero, protección respiratoria, como respirador con filtro para material particulado cuando no se tenga suficiente ventilación en el lugar de trabajo, y protección auditiva cada vez que se requiera. Las amoladoras portátiles deben contar con una guarda o carcasa de protección en buen estado y debe utilizarse siempre que se encuentre en operación. Nunca se debe presionar o golpear el disco contra el objeto o la pieza en proceso de amolado para prevenir su rotura. Tampoco se debe palanquear.
La reposición de discos, piedras y escobillas debe efectuarse siempre que su desgaste alcance niveles que generen operación insegura por vibración excesiva o zapateo de la moladora. Para el cambio de discos, piedras o escobillas, se debe apagar y desconectar el equipo. Este proceso lo debe realizar personal competente y según el manual del equipo.